Por fin entraste al vídeo adecuado. En este vídeo te voy a mostrar todo lo que tienes que saber acerca de la casa de apuestas más famosa en todo el mundo. Y estamos hablando de Bet365. Bet365 es conocida mundialmente por su gran mercado, tanto líquido como amplio, en cualquier sector o deporte. Tiene desde juegos de eSports hasta deportes como ping-pong o cualquier otro tipo de deportes, incluso que en la mayoría de casas de apuestas no pueden ofrecer. Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a mi canal. Si eres un nuevo usuario, por favor recuerda suscribirte, que no te cuesta nada, y activa las notificaciones y déjame un gran like para apoyarme a mí y a mi canal. Te agradezco todo esto de antemano si lo haces. Y dicho esto, continuemos con el vídeo de hoy. ¡Vamos allá! Vale, pues primero de todo, antes de empezar, me gustaría decirte que si no tienes una cuenta, por favor, créate la cuenta, y si quieres te dejo aquí también arriba el vídeo para que puedas echarle un vistazo y crearte la cuenta mientras ves el vídeo a la vez, por si no te aclaras muy bien. Y nada, vamos con el vídeo de hoy. Vamos a ver cómo funciona Bet365. Básicamente es un tutorial, lo quiero hacer lo más rápido pero que sea lo más entendible posible para cualquier tipo de persona, porque sé que este vídeo lo van a ver gente que incluso no tenga nada de idea de lo que son las apuestas deportivas. Voy a intentarlo hacer lo más sencillo y fácil para que lo entendáis a la perfección. Vale, pues dicho esto, vamos a la pantalla del ordenador. ¡Vamos! Muy bien, pues ya estamos por aquí, por la pantalla del ordenador. Recuerda que para iniciar sesión tienes que darle aquí al botón amarillo, el que pone iniciar sesión, le das aquí y ya te abre esta pestaña aquí. Pones arriba el nombre de usuario y abajo tu contraseña. Yo estoy desde el ordenador para poder grabarlo, pero bueno, desde el móvil son los mismos colores y prácticamente se ve igual. Ahora le damos al botón de iniciar sesión. Le damos al botón de iniciar sesión y vemos que está cargando ya. Aquí le damos a continuar, te dice tu último acceso y la cantidad disponible. Le damos a continuar y yo en este caso, en esta cuenta, es una cuenta nueva que no tengo dinero, ¿vale? No tengo nada de dinero. Aquí le doy al inicio y me filtra por deportes aquí a la izquierda. Y nada, por ejemplo, vamos a empezar con lo más famoso, que es por ejemplo el fútbol. Vale, pues le damos aquí a donde pone fútbol y también sale un icono con la pelotita de fútbol. Le damos aquí y nos abre la pestaña de fútbol. Por ejemplo, pongamos que queremos apostar en la Liga Española, en la primera división. También podemos filtrar por ligas. Aquí vemos que pone España. Aquí también nos pone un filtro por competiciones, ligas principales, próximos encuentros. Yo busco el país, ¿vale? Por España, y aquí me sale. Si quiero buscar otro país, pues me bajo más abajo y veis que pone Italia, Reino Unido, Alemania, Francia. Pues bueno, yo me voy a España, a primera división. Si queréis apostar a otras ligas españolas, también podéis hacerlo buscando aquí abajo, por ejemplo, la que queráis. España segunda ref, grupo 3, España tercera, grupo 4, grupo 9, Copa del Rey, lo que queráis, ¿vale? Yo voy a primera división. Bien, pues en primera división vemos que el primer partido enfrenta al Getafe contra el Levante. Le damos a clic al partido y nos abre esta pestaña de aquí de todos los mercados disponibles para esta apuesta. Aquí arriba vemos que nos filtra por populares, son los mercados más populares. En crear apuesta, que es para crear tu propia apuesta y combinarla como quieras. Luego lo veremos más al detalle. Asiáticos, que son pues todo el mercado de los asiáticos. Goles, primera, segunda mitad, y especiales y minutos. Vale, pues voy a ir por populares. Bueno, pues si queremos apostar al Levante, tendremos que clicarle aquí, al Levante, ¿vale? Yo no voy a hacer ninguna apuesta porque no tengo dinero. Tendremos que clicarle aquí al Levante y meter el dinero que queramos. Es así de sencillo. O si queremos apostar al empate, pues el empate. Que gana el Getafe, pues el Getafe, ¿vale? Luego también tenemos en doble oportunidad lo que queramos invertir aquí, que gana Getafe o empate o Levante, o empate o Levante, o Getafe o empate. Luego aquí en crear apuesta quiero hacer bastante hincapié, sé que es una cosa bastante útil y sobre todo que es, bueno, más o menos nuevo, ¿vale? Ya lleva un tiempo, pero hay gente que aún no lo conoce y sobre todo esto para los nuevos usuarios suele ser bastante lioso. Entonces, bueno, venimos aquí en crear apuesta y podemos filtrar por el mercado que queramos, ¿vale? Tanto resultado, como por ejemplo voy a elegir que gana el Getafe, ¿vale? Le selecciono Getafe. Luego digo que en total de goles va a haber pues más de 2 goles, por ejemplo, y la cuota principal se suma a la anterior, ¿vale? Es decir, todas las cuotas que vayamos poniendo se van sumando una con otra, ¿vale? Como si combináramos una apuesta con varios partidos de fútbol distintos, pero el único caso es que entra todo en el mismo partido.
Vale, pues que va a haber más de 2 goles en el partido. ¿Ambos equipos anotarán? Pues yo digo que sí. Y bueno, yo que sé, pues por ejemplo, mitad con el mayor número de goles, mitad con el mayor número de goles, la segunda mitad, ¿vale? Y esto se paga a 9,50. Si quieres invertir el dinero le das aquí al 9,50 y inviertes el dinero que quieras, ¿vale? Muy bien, pues ahora vamos a pasar con los partidos de tenis, por ejemplo, para que lo veáis también un poco rápido. Vale, vamos a poner también en un partido de tenis del Open de Australia, que es el que está operativo ahora. Y nada, por ejemplo, vemos que enfrenta a Matteo Berrettini contra Rafael Nadal. Rafael Nadal, en este caso, es el favorito en el partido de mañana, que se juega a las 4 de la mañana en Australia. Si queremos apostar por ganador, pues nada, igual que el fútbol, a Rafael Nadal o a Matteo, o lo que queramos, ¿vale? También tenemos la opción de crear apuesta en el mercado de tenis, simplemente como antes. Y nada, aquí pues podéis apostar lo que queráis, no quiero perder mucho más tiempo en esto porque es prácticamente como el fútbol. Y realmente son todos los mercados, son todos los deportes, como hemos visto, no es muy difícil de utilizar, es una página bastante intuitiva y fácil de utilizar para los usuarios y sobre todo para los que ya tienen mucho tiempo, se la conocen como la palma de la mano. Para los nuevos usuarios sí que es un poco más complicada, pero tampoco es nada del otro mundo. Vemos que también podemos filtrarlo por eSports, dardos, fútbol sala, golf, o sea, aquí hay de todo, ¿vale? Pero ahora otra pregunta bastante frecuente es cómo ingresar el dinero y cómo retirar el dinero. Vale, pues tenemos que venir aquí arriba a la derecha, clicar en nuestro símbolo de cuenta y tendremos que darle a ingresar. Le damos aquí a ingresar y nada, tendremos que poner el dinero que queremos apostar y bueno, el código de seguridad, ¿vale? Esto es la forma rápida, pero ahora te voy a enseñar la forma más lenta. Esto es cuando ya tienes la tarjeta metida y verificada. Cuando no la tienes metida y verificada, tienes que hacer un paso antes de esto, que vamos a verlo también. Vale, pues tenemos que venir aquí arriba, a la derecha igual, le damos a banca, y ya nos pone aquí pues el saldo que podemos retirar, el crédito de apuestas, si es que tenemos crédito de apuestas. Que bueno, esto de crédito de apuestas es pues que prácticamente la casa de apuestas nos ha regalado créditos de apuestas o simplemente nos han ofrecido alguna promoción de algún partido para gastarlo en la casa de apuestas. Y nada, si queremos ingresar dinero tenemos que venir al apartado de ingresar, le damos clic al apartado de ingresar, seleccionamos la opción que tenemos tarjeta de crédito, Paisa Card, PayPal, Apple Pay, Trusty, Click2Pay y giro bancario. Y bueno, si queremos elegir tarjeta de crédito, pues venimos aquí, seleccionamos tarjeta de crédito, ponemos el número de tarjeta, su correspondiente fecha de caducidad y número de seguridad de tarjeta y el monto, el dinero que queremos ingresar. Una vez esto terminado, le damos a ingresar y luego tendremos que verificar la transacción seguramente desde vuestro banco. Depende del banco que tengáis, pero si es CaixaBank lo más seguro es que sí, porque a mí me ha pasado varias ocasiones. Y simplemente tendréis que acceder a vuestra página de banco, os saldrá una pestaña en la que os preguntará si queréis autorizar esta transacción y le decís que sí y automáticamente se reembolsará el dinero en la cuenta. Y luego venimos al apartado también bastante importante, que es el apartado de retirar. Bueno, lo más importante son el de ingresar y el de retirar prácticamente. El de retirar, claro, el de retirar es buena señal porque significa que habrás ganado dinero, supongo, y por lo tanto es la hora de retirar. También mucho cuidado con lo que retiráis, el monto y el capital que queréis retirar, porque hay que tener en cuenta también que este dinero va a pasar por banco y también está Hacienda con mucho ojo. Simplemente digo eso, que mucho ojo con este tema, ¿vale? Nada, retirar es simplemente tenéis que poner la fecha de caducidad de vuestra tarjeta para verificar que sois vosotros, el dinero que queréis retirar, el monto o el capital que queréis retirar y poner por último la contraseña de vuestra cuenta de Bet365. Le dais a retirar y se efectuaría la retirada. Y también una cosa que veo bastante importante es que a la hora de retirar solamente nos deja hacerlo por tarjeta de crédito o débito. Por ejemplo, si ingresamos con la cuenta de PayPal o PaySafeCard, nos va a dejar retirar solamente con tarjeta de crédito. Que también otro dato muy importante, pero que muy importante, gente, hay mucha gente a que le pasa esto, es que se crea cuenta con cuentas de padres porque a lo mejor es menor de edad, o con cuentas de amigos que son menores de edad y hacen el ingreso mediante una cuenta de PayPal, el primer ingreso en una cuenta de PayPal, pero para la hora de retirar se encuentran con esta sorpresa. También otra sorpresa que nos podemos encontrar es que a la hora de crear la cuenta, de nombre titular de la cuenta de Bet365, tiene que coincidir con el nombre titular de la tarjeta de crédito.
también muy importante porque si no Bet365 os va a poner muchos, pero que muchos problemas, ¿vale? Esto es un tema muy importante que mucha gente no sabe, porque hasta que no pasa esto no te vas a enterar. Yo te aclaro este tema ya, y si no sabías, pues mira, ya lo sabes y te va a venir seguro que muy bien. Luego aquí, si tenemos que hacer alguna apuesta en directo, venimos aquí arriba en partidos en directo y vemos todos los partidos y todos los deportes que se están jugando actualmente ahora. Bet365, por ejemplo, voy a poner un partido de fútbol. Por ejemplo, ahora está la Copa de África, también tenemos Escocia, por ejemplo el partido de, yo que sé, este de aquí, el de Rangers contra Livingston. Vemos que nos ofrece unas estadísticas, la verdad que muy útiles, porque nos dice los totales de ataques peligrosos, porcentaje de posesión y muchos otros datos. Por ejemplo, vemos que el partido lleva simplemente un poquito más de 10 minutos, que el Rangers es el claro favorito, que se paga 1,38. Y nada, aquí podemos ver cómo va el partido en cuanto a datos y estadísticas, ¿vale? Aquí de arriba también podemos ver los goleadores, goles, saques de falta y muchas otras cosas más. En algunos partidos, como son los de tenis y algunos de fútbol, también nos deja verlo en directo. Es una cosa también muy buena que tiene esta casa de apuestas, que muy pocas lo tienen. También podemos ver la clasificación, la alineación y el resumen. Esto es prácticamente lo que nos ofrece. Luego tenemos el apartado de mis apuestas, aquí arriba, que si tuviéramos alguna apuesta disponible nos saldría aquí. Nos sale en cerrar apuesta, porque una vez realizada la apuesta, si queremos cerrar la apuesta podríamos hacerlo si el mercado está abierto y no ha empezado el partido. Aunque bueno, una vez empezado el partido también te dejará cerrar la apuesta. Luego en directo serán las apuestas que tenemos pendientes y están jugando en directo. Luego pendientes son las apuestas que están pendientes por terminar. Y luego en determinadas tenemos las apuestas que tenemos falladas o ganadas. Y luego en todo pues te filtra absolutamente todo. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya servido, espero que te hayas quedado hasta el final. Por favor, recuerda suscribirte, porque tengo pensado hacer vídeos más útiles acerca de esta plataforma, y sobre todo también tengo pensado hacer vídeos de cómo ganar dinero con las apuestas deportivas, y 100% verificado y con los resultados siempre en la mano, simplemente para que veas cómo funciona esto y enterarte a 100%, porque el conocimiento en este mundo es muy importante, sobre todo si eres nuevo. Cualquier información que sepas acerca de este mundo te va a hacer ahorrarte muchas, pero que muchas pérdidas de dinero, y te lo aseguro, porque esto es una cosa que me ha pasado y que pasa en este mundo, ¿vale? Recuerda suscribirte, déjame un like y activa las notificaciones para no perderte ningún vídeo en el canal. Y también, por cierto, déjame abajo en la cajita de comentarios si tienes alguna duda al respecto de este tema, o si también tienes algún tipo de pregunta de cualquier otra cosa. Déjamela abajo que te contestaré enseguida. Muy bien, dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.